buenas noches. Gracias por estar hablando con Mari. Agradecido una vez más de contar con su atención y de que nos permitan llegar a sus hogares para pasar un tiempo de calidad junto a su familia. En la noche de hoy vamos a tratar el tema del hijo pródigo, pero lo vamos a ver de un punto de vista diferente. Vamos a verlo del punto de vista del amor del padre. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la actitud del hijo. Y para manejar este tema tan interesante, tenemos con nosotros al pastor Sanford Medrano, de Iglesia de la Alabanza del Señor Jesucristo. Y vamos a estrenar segmento de noticias con la licenciada Joarcy Chalhut. Veamos parte del contenido de esta noche. Muchas veces los padres cristianos le impiden vivir etapas a los hijos que después que están en el desarrollo y donde ellos son independientes, comienzan a vivirla fuera de control. Y nosotros queremos impedirle a nuestros hijos vivir cosas que ellos deben vivir para que puedan elegir al Señor, no porque nosotros le imponemos a Dios. Cuando tú le impides a tus hijos vivir sus propias experiencias, sencillamente tus hijos van a ser anómalas. Y no van a poder enfrentar la vida. Y no van a enfrentar. Cuando tú lo estás manejando bajo una bolita de cristal en donde nada lo toque, hay un momento en que todo lo va a tocar. Quiere decir que su amor es tan infinito que es capaz de soltar, aunque duela. Esta noche tenemos en Hablando con Mari al pastor Sanford Medrano, de Iglesia de la Alabanza a Jesucristo. Sí, gracias Mari y al equipo, porque es un equipo. A Así veces es. se ve en la cámara el personaje de la televisión, pero no sabemos que hay un equipo detrás que hace que todo esto salga como sale. Y con el amor que lo hacen los muchachos, Así pastor, es, porque no lo así digo por cortesía, pero usted que ha estado aquí No, un ya rato, experimenté sí, que no, ¿verdad? el disfrute del halago y de lograr el objetivo de lo que tú quieres. Es así, de verdad que es lindo. El tema de esta noche es el hijo pródigo. Un tema muy tratado, un tema muy predicado, pero pastor, yo le tengo a usted el reto de que esta noche lo vamos a enfocar del punto de vista no del hijo, sino del padre y de ese hermano, que de ese no se predica mucho. Porque generalmente la historia se enfoca en el deseo de aquel joven de experimentar. Una de las grandes dificultades de los seres humanos y de la juventud de hoy día es experimentar cosas que no hemos vivido. Por eso muchas veces los padres cristianos le impiden vivir etapas a los hijos que después que están en el desarrollo y donde ellos son independientes, comienzan a vivirla fuera de control, porque ya no hay supervisión cuando un estudiante está en la universidad, pero tú tienes mucha supervisión cuando está en la casa, que está en el colegio, que tienen que ser llevados por ti, pero a la hora que están en la universidad ya no hay un control. No, y que tú llevas a tu muchachito de la mano al colegio, tú le pones la ropa que tú quieres, todo va a cambiar. Y nosotros queremos impedirle a nuestros hijos vivir cosas que ellos deben vivir para que puedan elegir al Señor, no porque nosotros le imponemos a Dios, sino porque Dios es una opción de vida para ellos. Amén, porque se convierte. Pero antes de llegar ahí, porque esto, ya yo estoy viendo que esto va a ser poderoso, yo quiero enfocar y preguntar lo siguiente. El padre, cuando hablan de él, se ve que muy suavemente él cogió y le dio su herencia al hijo. Y dice, el hijo le pidió la herencia al padre y él la entregó. Y yo me ubico en ese padre que crió ese muchacho, ahí al lado, que era el más chiquito de la casa. Y que ese muchacho venga y le diga, mira, dame lo mío que me voy. ¿Cómo se sintió ese padre? ¿Lo mató? Si tú lo ves solamente desde el punto de vista, dame lo mío, es muy simple. Pero es lo que él te estaba diciendo al padre,
yo necesito que tú te mueras, dame lo mío. Sí, pues yo creo que lo Porque mató. el pedir la herencia en tiempo de vida era indicándole al padre, yo no quiero que tú vivas. Entonces, es la reacción del padre la que nos muestra ese padre capaz de dejar que el hijo experimente. Nosotros nos han enseñado que no podemos dejar a los hijos experimentar, y los hijos experimentan en momentos difíciles donde ya no hay forma de controlarlos, como decíamos anteriormente, pero el padre permite que el hijo, ante su deseo nefasto, te voy a dejar que lo vivas. Pero, pastor, déjeme decirle este secretito a los amigos televidentes. El pastor también es terapeuta familiar. Tratamos. Sí. O sea, que conjuga muchos puntos importantes para este tema. Cuando leo la palabra, me pongo en el lugar del padre, yo soy madre. Me pongo a pensar ese padre cuando le está diciendo al hijo, toma y vete. Se hace necesario eso en ese momento, tanto ubicándolo lo que significa antiguamente y aterrizándolo al momento actual, como están estos muchachos de ahora. Fíjate, cuando tú no haces eso es la cultura latina. Los norteamericanos están educados para dejar a los hijos a los 18 años tomar sus propias decisiones. Para nosotros tan chiquitos a esa edad. A esa edad comienza la vida de cuidado de ellos, porque comienza la etapa de discotecas si no son creyentes, o de salir a la calle por encima de las horas normales que le hemos permitido durante todo el tiempo. Ahora, es ese proceso necesario. ¿Por qué? En la juventud hay una etapa que para mí es muy importante, que se llama la etapa de definición de identidad, que es desde los 12 años hasta los 18 o 20 años. Hay un problema en esa etapa y es la rebeldía del joven, que los padres generalmente no sabemos manejar, porque tendemos muchas veces a pensar que el joven está en contra mía. Porque es la etapa en que tú dices azul y el joven dice verde. Tú dices 1 y él dice 5. Entonces, ¿por qué? Hay un mal necesario en la República Dominicana y es la comparación. ¿Por qué un mal necesario? ¿Cómo así? Porque desde que un muchachito nace, todo el mundo le está buscando a quién se parece. Sí, es cierto. Ay, igualito. El niño igualito a su papá, y no se parece a nadie porque el carajito está hinchado. Pastor, pero cuando se tira la foto de la sonografía, uno ve la foto, que es una fotografía ya, y como decir, ay, esa nariz. Que no hay una cosa más fea que un muchachito en una sonografía, pero nosotros siempre le buscamos parecido. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchos hijos que sí realmente se parecen a sus padres. Por ejemplo, mi hijo mayor, donde quiera que lo ven, tú eres hijo de Sanford. Entonces, esa comparación, tú eres hijo de, cuando el hijo llega a los 13, 18, 20, que está definiendo su identidad, ese hijo se va a oponer a ese padre. ¿Por qué se va a oponer a ese padre? Por una simple razón. Si yo hago lo que papá me dice, seguiré siendo Sanford. Y no me interesa. Y ya a mí me interesa ser Víctor, que así se llama mi hijo mayor. Entonces ellos comienzan a oponerse a la figura con la que lo han relacionado toda esa vida, no por un asunto de rebeldía, sino por una búsqueda de identidad. O sea que ese hijo pródigo se fue porque le faltaba identidad y el padre fue sabio al dejarlo ir. Pero no solamente que le faltaba identidad, vamos a decir que sí y vamos a decir que no, pero él quería experimentar, y el joven anda buscando experimentar para él saber quién es él, para tomar sus propias decisiones, para decir, yo no soy papá, yo soy tal, yo soy X. Fíjate que la figura con la que más se te compara es la figura que tú tienes más conflicto en la etapa de la adolescencia. Entonces, ¿qué ocurre con los padres? Que la generalidad de los padres entran en una lucha de poder tratando de imponer a ese hijo en vez de tratar de convencerlo hacia. O sea que el padre, cuando lo dejó ir, tomó la mejor decisión. Correcto. Usted me va a desglosar eso, pastor. ¿Le digo cuánto? Luego que regresemos de este corte comercial, ¿qué dice? Excelente. Seguimos hablando con Mari. Si deseas comunicarte con nosotros o necesitas oración, puedes hacerlo a través del número que aparece en pantalla o a través de nuestras redes sociales.
Regresamos hablando con Mari y el pastor Sanford Medrano con el tema de esta noche. Dice que el hijo pródigo, pero yo creo que es el padre. El Padre misericordioso. El Padre misericordioso. Nosotros hicimos una fiesta, nosotros somos parte del elenco de la fiesta del Espíritu Santo. Hicimos una fiesta que se llama El amor del Padre. Y la obra era muy interesante porque la obra presentaba a ese padre capaz de dejar que su hijo experimente. Hay muchos padres cristianos que le han impedido a sus hijos experimentar. Pero pastor, le voy a decir algo, que es lo que decía Morito, te dijo que sí, que el padre tomó la mejor decisión de dejarlo ir. Claro. Pero vamos a ubicarnos en esos padres, usted que es un hombre cristiano con una esposa sabia cristiana, sus hijos, gracias al Señor, y tú estás criando ese muchachito en la palabra, o esa muchachita, y de repente esa muchacha, que era una danzarina, una muchachita de Dios, te sale a ti con la mini aquí, con un novio que viene con un arete aquí medio loco, y el muchacho, te aparece una muchacha con la barriga afuera, con la mini aquí, y resultaba que el muchacho era uno del grupo de jóvenes. Pastor, dejarlo ir es muy difícil. Ahora, ¿cómo el papá logró soltar ese hijo? Muy simple, muy simple. El padre nunca ha hecho nada por obligación. Una de las características del amor del Señor es que el Señor quiere que lo amemos tal como Él es. Él no quiere autómatas, Él no quiere robots. Nosotros tendemos a llevar a nuestra familia a ser robots, automatizarlo para comportamientos específicos en donde nosotros le pautamos lo que ellos deben hacer y nuestros hijos se crían haciendo lo que nosotros queremos y cuando llegan a un momento de independencia, ellos comienzan a hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque lo que ellos aprendieron fue automatizarse. Entonces tenemos mucha gente, muchos padres que obligan a sus hijos a ir a la iglesia. Yo no estoy en contra de eso, los míos tenían que ir. Pero si tú no modelas una vida cristiana en tu casa, tus hijos van a ir obligados. ¿Cómo se modela esa vida? Bueno, siendo tú no cristiano en la iglesia, sino siendo la vida cristiana un estilo de vida. Por ejemplo, algo muy simple, mi hija Giovanna, que está ahora mismo en Bávaro, haciendo una obra misionera. Ella es una jovencita de 19 años, 20 años, cumplió hace unos días, y hace como 6, 5 años, los muchachitos de la iglesia comenzaron a regalarles regalitos. El día de los enamorados y qué sé yo cuánto. Ella me dice, papi, yo no los puedo coger. Yo no he visto una muchacha más íntegra que mi hija. Qué bella. O sea, yo no lo puedo coger porque eso me compromete. Pero en una ocasión, mi hijo varón iba con su novia Kimberly a trabajar en Techo para tu País. Precioso esa obra. Excelente. Y mi hijo participa mucho en ese ministerio, pero resulta que él iba con su novio, iba solo. Sí. Yo soy un hombre y sé cómo funcionan los hombres y cómo funcionan las testosteronas. Claro. Cuando tú estás al lado de una mujer que te apasiona. Y lo llamo y le digo, querido hijo, tú sabes que tú estás solo con Kimberly, ¿no? Trata de no estar en un lugar donde ustedes puedan desnudarse. Así mismo, a lo Sí, claro. a lo claro. Sin filosofía, yo no soy una persona de rodear, yo soy muy claro y muy preciso. Preciso, conciso, que fluya. Exactamente. Y me dice, ¿tú sabes de quién soy yo, hijo? Esa fue su respuesta. Y yo le dije, del chino, para relajar con él. Del chino de al lado. Dice, yo soy hijo de Sanford. Si Sanford llegó virgen al matrimonio, yo voy a llegar virgen. Amén. O sea, yo escribí un libro, se llama De tal palo, tal astilla. Lo que tú modelas a tus hijos, eso es lo que tus hijos van a vivir. Si lo que tú modelas a tus hijos es una vida cristiana de iglesias y de 4 paredes, tus hijos no van a imitar una verdadera vida cristiana. Porque no están gozando la vida cristiana. Porque eso no es un estilo de vida. O sea, mis hijos han visto en nosotros que tenemos muchos defectos. No somos perfectos, ni ella ni yo, claro. que peleamos. O sea, nosotros discutimos. Y sin amor, discutimos como dos que discuten. Entonces, como un marido y una mujer que se ama y que vamos a pelear. Pero ellos también saben que nosotros sabemos pedir perdón. Una de las características muy importantes que un padre debe de reflejar en sus hijos es saber que te equivocas y saber pedir perdón. Pero también dejar que tus hijos vivan la vida.
que tus hijos experimenten. En el año 2007, nosotros fuimos, toda la familia vino de Estados Unidos y nos fuimos a un hotel. Y estando en el hotel, los primos querían ir para la discoteca. Mi hijo tenía 12 años exactamente. Y me dice, papi, yo quiero ir a la discoteca. El hijo del pastor. Sí. Pastor de jóvenes. Ya usted sabe. Y yo le dije, sí, vete. Y le dije a mi esposa, vámonos para la habitación. Y nos tiramos de rodillas y comenzamos a orar. Señor, que todo lo que él ve en esa discoteca le sepa amargo, que no le guste, y duramos una hora. Declarándole ahí. Duramos una hora, no declarando, pidiéndole a Dios. Okay. Porque yo no creo en las declaraciones. ¿Usted cree en lo de la palabra? Yo creo, porque la declaración es una doctrina que viene de la metafísica, no del evangelio. Mire, vamos a tener un programa de eso, que ese es otro tema. Sí, pero yo estaba orándole a mi padre. Jesucristo no le declaró al Padre lo que tenía que hacer, le dijo, si te es posible, pasa de mí esta copa. Porque pareciera que los soberanos somos nosotros y que nuestro súbdito es Dios, cuando es todo lo contrario. Y todo es al tiempo de nosotros, como queremos y cuando queremos. Y porque estamos viviendo en un Dios que es nuestro súbdito, no nosotros el súbdito de Él. Entonces yo comencé a orar, Padre, que permite que Él vea todo negro, que Él lo vea todo oscuro, feo, malo. Y a las 2 horas yo cogí para la discoteca, porque en los hoteles las discotecas generalmente son los centros de comida y esas cosas. Sí. Y cogí para la discoteca. ¿Y Víctor dónde está? Yo no sé, él no está aquí. Pero yo creo que está en el salón de juegos. Subo al salón de juegos y cuando subo al salón de juegos, le digo, papi, ¿qué fue? ¿Por qué tú no estás bailando con tus primitos? Pero mentira, yo sé lo que estoy haciendo. O sea, ¿por qué tú no estás bailando con tus amiguitos? ¿Y por qué tú no estás haciendo esto y no estás haciendo otro? Y digo, papi, parecen locos saltando, pero eso sí aburrido, eso no sirve para nada. ¿Qué pasó? Sus amigos se juntaban con él en la Lincoln y decían, vamos para la discoteca, y mi hijo decía, no, yo no voy para la discoteca, a mí no me interesa ese ambiente, porque ya él vivió la experiencia. Yo entiendo que el padre sencillamente le permitió al hijo elegir lo que él quería vivir. ¿Por qué? Cuando tú le impides a tus hijos vivir sus propias experiencias, sencillamente tus hijos van a ser anómalas. No van a estar completos. Y no van a poder enfrentar la vida. Y no van a enfrentar. Cuando tú lo estás manejando bajo una bolita de cristal, en donde nada lo toque, hay un momento en que todo lo va a tocar. Y uno no es eterno. O sea, yo tengo que vivir su vida, su tiempo, hacer su familia. Y Jesús, y el Padre quería eso. El padre no quería impedirle al Hijo. Y esa es la naturaleza del Padre. El Padre nos advierte las cosas, pero Él nos permite vivir para que nosotros aprendamos a elegirlo por lo que Él es y no por lo que Él representa. Quiere decir que su amor es tan infinito que es capaz de soltar, aunque duela. Correctamente. Con mi hijo mayor es que hemos tenido más problemas en la casa, porque él se parece mucho a su papá. Tiene un carácter muy definido y él quiere hacer las cosas a su manera. Y en una ocasión nosotros estábamos pasando una crisis económica y él trabajaba en el Banco Popular, valga la cuña. Y resulta que yo le digo, ve acá, tú estás trabajando y ¿por qué tú no estás ayudando a tu mamá? Tú no le das algo a tu mamá. Y él me dice, yo trabajo para darme mis gustos. Y yo le dije, pues mire, usted va a su cuarto, recoge su ropa y comience a darse todos los gustos que usted quiera. Porque de ahora en adelante ya usted no vive en esta casa. Eso fue un riesgo, ¿eh? Lógico. Mi esposa se puso nerviosa. ¿Qué tú hiciste, Sanford? Pero ¿Qué tú hiciste? Tú te imaginas, pero mi esposa es un ser que cree mucho en su esposo y en la dirección de su esposo hacia Dios. Mi relación con mi hijo fue la mejor en sus 16 años, que fue cuando pasó ese suceso, o 18 años cuando pasó ese suceso. Pero él se fue, buscó un apartamento. Se atrevió. No, es que se tenía que atrever. Es hijo de Stanford. Tenía que atreverse porque yo no lo iba a permitir en la casa. Él se fue, compró un apartamento, pero yo nunca lo abandoné. Algo muy interesante en la historia del hijo pródigo es que el padre siempre estuvo en la alcoba esperando que su hijo llegara. O sea, el padre nunca abandonó al hijo, él estuvo esperando a su hijo y yo nunca lo abandoné. Al contrario,
Cuando uno tiene al hijo en la casa, generalmente uno no le dedica tiempo porque cada quien está en sus agendas. Eso es así. Sin embargo, ahí comenzamos a hablar todos los días. Yo le llamaba, papi, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo tú estás? Su mamá quiso involucrarse y jugarme sucio y llevándole comida por abajo. Yo, nada de comida, nada de nada. Aquí es apoyo emocional para que él sepa vivir ese momento. ¿Te está yendo bien? ¿Cómo estás? Porque no es el padre que lo odia el que lo sacó, sino que lo ama. el padre que te ama, porque el padre que ama disciplina. Y la disciplina en su momento no es causa de gozo. Duele porque es disciplina. Fíjate, cuando ganó Leonel el 96, creo que fue. Está muy pequeña. Exactamente. El Señor me habló de un personaje muy público y muy adinerado de este país. Y me dijo que si su madre no tomaba decisiones con él se iba a convertir en un monstruo. Un pastor. No es una persona pública. No le voy a decir eso, no. Y resulta que yo me encuentro con la mamá y le digo, mira, si tú no permites que tu hijo viva sus consecuencias, se te va a convertir en un monstruo. Esa palabra Cuando nosotros tapamos es las poderosa. dificultades, Un monstruo. cuando nosotros tapamos las dificultades de nuestros hijos, ocultando sus debilidades, nosotros no le permitimos a ellos vivir la experiencia de sus errores. Entonces, pastor, esa palabra me hizo rima. ¿Quiere decir eso? Que nosotros somos los responsables de convertir a ese hijo en monstruo o hija. Lógico, Si cuando nosotros tú no tapas, hacemos la guianza pero lógico, necesaria. lógico. Pastor, el tema está súper interesante. Pero vamos a pasar ahora al segmento de noticias con la hermana Joarcy Chalhú. ¿Está bien? Excelente. Continuamos. Gracias, Mari. Buenas noches, amigos televidentes. Joarcy Chalhú con las noticias. Pasamos inmediatamente. Hombre compra mujeres esclavas del Estado Islámico para dejarlas libres. Un iraquí realiza un acto de bondad comprando mujeres cristianas y de otras religiones minoritarias, quien después de rescatarlas las devuelve a sus familiares. Este hombre no identificado compra a las mujeres que fueron capturadas y hechas esclavas por el Estado Islámico. Luego las regresa a su familia, acto de amor y compasión que ha atraído la atención de todos los medios. El último caso que se reconoce se trata de una joven llamada Yazidi. Fue tomada como esclava sexual por el Estado Islámico. El hombre que la rescató actuó como un comprador, se infiltra en los territorios controlados por el Estado Islámico, compró a la joven y luego la entrega a su padre, quien con lágrimas recibe a su hija. Pastor, continuando con el tema, me llama mucho la atención de que si nosotros como padres no sabemos guiar a nuestros hijos, lo podemos convertir en monstruos. Mira, yo creo que el proceso de José fue por la ñoñería y el consentimiento de Jacob. Totalmente de acuerdo. Si vemos en José una persona engreída, yo siempre he dicho que el Señor tuvo que procesar a José para que cuando llegara la promesa, él no creyera que era fruto de sus atributos, sino fruto del don de Dios. Y por eso Dios tiene que procesarnos. Cuando nosotros le impedimos a los hijos, en terapia se dice que cuando hay dos problemas, un hijo sale desequilibrado bajo dos circunstancias, un padre protector, sumamente protector, o un padre totalmente apartado y muy dictador, muy controlador. O sea, fíjate que los dos extremos traen conflictos a los hijos. Entonces, el hijo equilibrado sale de un padre disciplinador y de un padre amoroso. Una de las cosas que había en nuestra relación con nuestros hijos y que nos ha permitido, aparte de la gracia de Dios, porque por más bien que lo hagamos, si Dios no tiene misericordia de nosotros, no vamos a lograr nada. Esto es el Señor, pero parte de lo que pasaba era que cuando nosotros disciplinábamos a nuestros hijos, siempre lo llevábamos a la palabra. Hay un libro que les recomiendo a todos tus oyentes, a todos tus televidentes, que se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo, de Tech Tree. Es un libro interesante porque nos enseña no a trabajar conducta, sino a trabajar el corazón. Y yo leí ese libro muy temprano de mi vida paterna, o de padre, como olón paternal,
Y comencé a trabajar el corazón de mis hijos, a preguntarle el porqué de sus acciones y no a corregir sus acciones. El padre quería ver a un hijo, no quería ver acciones de un hijo. Por eso el hijo pródigo es permitido salir a descubrir, porque el padre quería un hijo que tuviera un corazón para él. Y es cuando él está en aquel lugar inmundo, cuando él se ensucia en el lodo, porque el padre muchas veces debe permitir que el hijo se ensucie para que se dé cuenta de lo que tú le estás ofreciendo. En el año 90, mi tía, que vive ahora en Italia, su hijo tenía un conflicto de manejo con su papá. Su papá vivía acusando a mi tía de lo que pasaba en la casa. Y resulta que un día su hijo comenzó a tratar de presionarla diciendo que se iba a casa de su papá. Porque para él su papá era la figura ideal. Oh, el ejemplo, todo lo ideal. Pero entonces mi tía comenzó a sentirse triste y yo un día la vi llorando y le dijo, déjalo ir, ¿tú quieres tener un hijo ejemplo? Déjalo ir. Para que él se dé cuenta quién es su papá sin tú tener que abrir la boca para desacreditarlo. Efectivamente, el niño un día le dijo, vete, y dijo, bueno, pues coge tu ropa y vete. A los 6 meses, él regresó, pero yo le había dicho a mi tía, cuando él regrese, no lo recibas, llámame y vamos a poner condiciones. Efectivamente, él llegó a las 10 de la noche, le dijo, mami, yo te pido perdón, pero yo quiero que tú me aceptes en la casa, qué sé yo cuánto, porque el papá nunca hizo nada por él, solamente sabía darle golpes cuando él no hacía la tarea correctamente. Su mamá se fajaba con él a hacer las tareas y nunca le pegó, sino que lo corregía. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando él decide, él le dice, no, tú vuelves, mira, toma el dinero del motor, sabes que San Cristóbal es un pueblo de motoconchistas, toma el dinero del motor, vuelve a la casa de tu papá y mañana tú y yo hablamos. Ella me llama inmediatamente y yo le dije, vamos a poner en regla. Ok, tú vas a estar aquí, yo te voy a aceptar, pero aquí hay que llenar el tanque en la mañana, hay que fregar, hay que hacer esto y hay que estudiar. Reglas. Tú aceptas eso, si no, inmediatamente rompas las reglas, tú te vas a tu casa otra vez de tu papá, porque ya tú experimentaste la casa de tu padre. Ese niño es un modelo. Fue lo mejor que pudo haber ocurrido. Ese niño es un modelo. Ella vive en Italia, su hijo la mantiene, él trabaja en una compañía de seguridad de vehículos en Italia, es un joven que no ha dado de qué hablar nunca, tiene un comportamiento de un joven con una conducta que no es cristiano, él no es cristiano, pero su conducta es de un joven de valores. ¿Pero por qué? Porque ella tuvo que tomar una decisión de dejarlo ir. Si el padre no deja ir al hijo, siempre iba a ser el sueño la gran ciudad. Y nuestros hijos viven con sueños de la gran ciudad porque nunca lo han dejado experimentar. Y cuando le dejan experimentar, se desbocan en la gran ciudad porque están fuera de tiempo. Por eso entonces que vemos muchos muchachos que crecieron en la palabra, hijos de cristianos, de cristianos pastores, de diferentes índoles, que se desbocan porque no pudieron manejar. Exactamente. Porque los retuve para que no digan de mí. Pero también vemos en el padre, un padre que está atento a las necesidades de su hijo. Uno de los problemas que habla lo que tú estás planteando es que la mayoría de los ministros le dedican mucho tiempo a la viña, pero no se dan cuenta que su primera viña está en su casa. De que le van a pedir cuenta primero. Hace muchos años, en el 2000, cuando abrieron Acrópolis, ellos tenían un juego de láser. Y mi hijo me pidió con una semana de antelación que lo llevara a jugar láser. Y el viernes llegó la hora y me llama una hermana de la iglesia que necesitaba una cita urgente. Yo le digo, ¿es de vida o muerte? Y ella me dice, no, pues yo tengo otra cita que tengo que atender. Yo la puedo atender después porque no es de vida o muerte. Ella me dice, ¿y qué usted va a hacer? Digo, yo voy a jugar con el hijo mío. Dice, ¿usted me va a dejar a mí por ir a jugar con su hijo? Sí. Y yo le dije, perfectamente. ¿Sabe por qué? Porque él me pidió una cita hace una semana, la de usted no tiene ninguna urgencia, y esa es la manera de yo ministrarle a él, para que mañana, si él me sale impío, usted no me critique. Eso es así. La señora se fue de la iglesia porque no le gustó mi respuesta. Lamentablemente yo no sé ser menos de lo que estoy hablando ahora, y no le gustó mi respuesta, pero a los 7 años ella estuvo en una iglesia donde los hijos del pastor eran un desastre. Y resulta que ella me llamó y me pidió perdón y me dijo,
ahora yo entendí lo que usted me dijo hace 7 años. Sí, justamente sí. Y muchos padres, muchos pastores no saben tomar la decisión correcta de darle valor a su familia por encima de la iglesia, y su familia es lo que te permite a ti gobernar la iglesia, porque en Tito dice que el que no gobierna bien su casa no puede gobernar la iglesia de Dios. Aunque hoy en día la mayoría de los que están gobernando la iglesia de Dios no saben gobernar su casa. Y ese es el testimonio. Y entonces, si no saben gobernar su casa, no pueden pastorear a la iglesia. ¿Cómo están las casas? Lo que pasa es que la Biblia se juega al antojo. Y se habla por los pelos la palabra. No, yo manejo la Biblia a mi antojo. Yo estaba hablando con una congregación que quitaron a un pastor hace 15, 20 años porque sus hijos no eran buenos en el Señor. Pero en esa época los hijos de los otros pastores eran niños. Pero cuando los hijos de los otros pastores crecieron, se convirtieron en impíos igual que los hijos de ese otro pastor. Pero ahora ya la Biblia, lo que hay que ser fiel a lo que tú le enseñas. Pero yo le preguntaba, ¿y qué tú le estás enseñando? ¿Qué le estás enseñando? No es la palabra. Lo que pasa es que la Biblia ya es acomodaticia. Yo la acomodo a mis necesidades. ¿Por qué? Porque después que tú tienes 40 años, 30 años sirviéndole al Señor, ¿qué tú vas a hacer si te sacan del ministerio? Que fue lo que ellos hicieron con ese pastor. Sí, porque no estaba acorde a. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Van a salir ellos porque sus hijos están iguales? No, nunca va a pasar eso, porque es un asunto de manejos. Ya ese texto de la Biblia está borrado. Ya el asunto es que si tus hijos no son creyentes, tú no obligas a nadie a ser creyente, pero tú eres un modelo. Y si tú no eres modelo para tu familia, puedes ser modelo para una iglesia. O sea que yo no estoy hablando, de hecho, está perdiendo entonces la firmeza, la palabra está siendo manipulada. Hoy en día la palabra sencillamente es un instrumento para yo manejar la gente. De estatus. No para yo vivirla. Yo estoy preparado para que si el Señor me permite vivir una vida de cristiana en donde uno de mis hijos al final de sus días, porque ya tienen 24, 23 para 24, 21 para 22 y 20, si después de ahora mis hijos tomaran una mala decisión, yo dejo el ministerio. ¿Por qué, pastor? Porque sencillamente no fui apto para hacerlo. Algunos me dirán radicales o radical, pero eso es lo que dice la Biblia, que si yo no goberné bien mi casa, no puedo gobernar la casa de Dios. Entonces, al gobernar es administrar, pero también dice Tito que tú tienes que tener hijos creyentes. Y la palabra es, en el idioma es fe, hijos en la fe. Pisteos es la palabra. Entonces, esa palabra habla de creyentes. En el contexto que usa Pablo, esa palabra habla de personas convertidas a Jesucristo. Tú no puedes convertir, pero tu vida modela a Cristo. Y cuando tu vida modela a Cristo, sencillamente tú vas a darte cuenta y tus hijos van a optar por eso. Me decía un empresario dominicano, una inauguración de uno de sus negocios. Yo veía a su hijo dando el mensaje de inauguración de aquella tienda. Es una compañía de comida rápida. Y yo le decía, ¿cómo se siente fulano al ver a su hijo dando el discurso y usted mirándolo? Y su papá estaba al lado de él. Y él me dijo, no, Giovanni, yo todavía no me siento bien. ¿Y por qué? Sigue la pregunta. Y yo le digo, ¿y por qué? Me dice, bien se siente él que ya sus nietos están manejando la empresa. Porque las grandes fortunas se pierden en la segunda generación. Y yo entendí lo que él me estaba diciendo. Sí. Yo no hago nada con hacer que mis hijos sean creyentes si mis hijos no pasan ese legado a sus hijos. Y yo siempre le digo a mis hijos. La mejor herencia. Yo siempre le digo a mis hijos, si yo le modelé a Cristo correctamente, ustedes tienen que darle a sus hijos la opción de Jesucristo y modelarle a Cristo. Si yo no modelé a Cristo correctamente, ustedes no le van a dar el estilo de vida de Cristo a sus hijos. Ahora, pastor, una inquietud, porque hemos hablado del Padre, del amor, yo sé que el tiempo apremia. Correcto. Y no quiero irme sin citar esto. Y el hermano del hijo pródigo, ese muchacho que era el mayor, ¿verdad? Y que cuando llegó el hermano y el papá salió corriendo, en esa época los padres no corrían. No. Eso era para él una humillación. Ya lo sabes. De salir corriendo, eso fue una humillación. O sea, el papá se humilló. O sea, que encima de que le dio el dinero, de que lloró muchísimo. De que lo malgastó. De que el muchacho no se vino, lo malgastó. De que el papá seguro ni dormía que viene de noche. Que viene estropeado. No es hediondo porque comió hasta de los cerdos. Sí. Entonces, encima de eso sale corriendo, humillándose, y manda a buscar ropa y traje.
Ahora, ¿cómo reaccionó el hermano mayor y qué contestó el padre? Nosotros no podemos irnos sin aclarar esos dos puntos. Fíjate, primero el padre siempre va a darle amor a los hijos. Esa es la diferencia del amor de Dios de nuestro amor. Nuestro amor es condicional. Dios nos mira a nosotros no como el cacao en la mata, sino como el chocolate Hershey's en la vitrina. O como el Milky Way en la vitrina, que todo el mundo lo anhela y lo quiere comer. O sea, Dios no mira en el proceso. Dios no nos mira cuando somos duros, cuando tenemos ese cacao amargo dentro, sino que nos mira en el chocolate dulce y agradable, el final. Por lo cual Dios nos permite entender que en la vida hay procesos y que por ende en los procesos tú terminarás dándote cuenta que el Padre es el Padre y que el Padre es la única opción que tú tienes de libertad para poder vivir una vida feliz y una vida llena y plena. Por eso el Hijo dice, en la casa de mi Padre. Pero, ¿qué pasa con el hermano? Y yo veo en el hermano los creyentes en las iglesias. Cualquiera de nosotros. Que porque creemos lo atacan mucho, pero puede ser cualquiera. Que por nuestra fidelidad nos creemos merecedores del amor del Padre y de los beneficios del Padre. Y algo que nosotros no somos merecedores de nada de Dios. Ya con el hecho de que Dios nos dé la vida y nos dé la salvación, ya es suficiente. Dios ha hecho todo. Pero nosotros creemos que por ser fieles no ganamos el favor de Dios. El apóstol Pedro, cuando sanó al cojo de la hermosa, que todo el mundo se maravillaba, él le decía a los israelitas, ¿por qué se os maravillan? ¿Creéis que nosotros tenemos poder o que por nuestra piedad ha pasado esto? Porque nosotros entendemos que Dios le otorga ciertos beneficios a las personas por su piedad, por su práctica cristiana. Y ninguno de nosotros no podemos ganar el favor de Dios. Yo tengo un testimonio de una hermana que me dice una vez, ¿tú sabes lo que es eso, Mari? Yo que tengo 20 años en esta iglesia, que no consigo marido, llega a ella, dura 3 meses y ya se casó. ¿Y por qué Dios hizo eso con ella y no conmigo? Por el corazón de ella misma. Hay una historia de un pastor que odiaba a otro pastor muy próspero. Era un pastor que tenía 25,000 personas en Honduras. Y resulta que ese pastor, bien famoso, fue a ver a aquel pastor que lo odiaba y que hablaba públicamente mal de él, y a todo el mundo le hablaba mal, y lo fue a ver a su casa. Esa historia la contó aquí en el Jaragua. Y resulta que cuando estuvo ahí, el tipo lo vio y comenzó a maldecirle, a decirle cosas, y le trancó la puerta, pero el pastor metió el brazo y entró, y le dije, pero yo no le dije que se fuera de mi casa, yo lo odio. Y él le dice, pero yo te amo. Dice, pero ¿por qué usted me ama? Y el hombre en la discusión de te amo, yo te odio, yo te amo, el hombre dice, ¿y por qué Dios le da a usted lo que no me da a mí? Y el pastor le dijo, por eso mismo, porque tú no eres capaz de disfrutar lo que Dios hace con otro. Y cuando tú no tienes la capacidad de disfrutar lo que Dios hace con otro, Dios nunca va a poder hacer fiesta contigo. Entonces ahí pasa lo del hermano. Porque el hermano sencillamente se creyó con derechos cuando todo lo tenía a su lado. Pero cuando el padre le dice, tú lo tienes todo. Correctamente. Tú disfrutas de todo y todo va a seguir siendo Pero a él no le tuyo. interesaba nada de eso hasta que no lo vio otorgárselo a su hermano. Porque muchas veces a nosotros no nos importan los ministerios, no nos importa salir a evangelizar, no nos importa tener el favor del pastor hasta que no vemos que el pastor se lo da a la otra persona. Tu amiga dijo, ¿y por qué a ella que tiene 3 meses Dios le da un esposo? Mientras no se lo dio a la otra, eso no era problema para ella, porque en los momentos de esterilidad en tu vida, tú siempre te vas a enfocar incorrectamente en la otra persona que tiene lo que tú no tienes, porque tú te crees merecedor del favor de Dios por tu fidelidad. Y eso era lo que pasaba con este hermano. Él creía que porque él haberse quedado fiel a su padre, por estar ahí, el padre debió darle ese mismo trato, pero sencillamente al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el Señor, una de las características más hermosas de Él es que deja la 99 para ir a buscar la que se perdió. Entonces, ese amor del Padre es el amor de Cristo a nosotros, un amor que no se entiende, un amor donde no hay
posición donde no importa, yo salgo corriendo, yo te recibo, porque ese hijo venía arrepentido, había una condición también. Pero había un dolor también. Y el verdadero amor se perfecciona en el dolor. Tú nunca vas a perfeccionar el amor si no hay dolor en el medio. Fíjate que Cristo, para verdaderamente amar, tuvo que ser clavado en una cruz. Y cuando Él miró a aquel centurión, dice que lo miraba con amor y aquel hombre cayó de rodillas. Pero fue por la mirada de amor. Porque el amor se perfecciona. Tú nunca vas a llegar a la promesa hasta que tú no amas a aquellos que tratan de matar tus sueños. Sí, Dios mío, es que el amor del Señor es inexplicable. Dice que, tú dices, sí, Dios es amor, pero es mucho más que eso. Es inexplicable porque nosotros amamos a quien nos ama. No, y que no lo entendemos, o sea, nosotros no llegamos hasta ahí, pastor. Nosotros podemos amar incondicionalmente, podemos llegar a un nivel de amor, pero ese amor del Padre, ese amor desbordante, wow, gracias Señor, que Dios es Dios. Y esa es la gracia. Y así que nosotros deberíamos Y esa es la estar. gracia, por eso nosotros debemos vivir una vida en libertad, entendiendo que el Padre nos va a amar tal como somos. Porque nosotros se nos están poniendo muchas cargas para llevar la vida cristiana y la carga de Cristo es ligera. Pero nosotros te estamos poniendo al pueblo de Dios cargas tan fuertes que cuando un creyente falla, cree que se le fue la vida. Y sencillamente cuando tú fallas, lo único que tienes que hacer es ir al Padre, porque hay un abogado que está dispuesto para ti y que no ha perdido el primer pleito, que ha hecho un trabajo para que tú llegues a la vida eterna. Si nosotros viviéramos la vida así, pecaríamos menos. Yo lo creo. Tenemos que ir a un corte comercial, pastor. Y vamos al final del segmento. Nos van a quedar 3 minutitos, pero vamos a estos compromisos y regresamos hablando con Mari. Excelente. Gracias, pastor. Si deseas comunicarte con nosotros o necesitas oración, puedes hacerlo a través del número que aparece en pantalla o a través de nuestras redes sociales. Regresamos hablando con Mari, con el pastor Sanford Medrano, una noche preciosa. Y sé que de mucha edificación para el pueblo de Dios. Pastor, yo le confieso que este bloque generalmente yo lo hago hablando con el público, pero yo quiero que compartamos con el Espíritu Santo, usted y yo, este momento. Fíjate, más que todo, yo quisiera compartir con todo el público que te ve cada día, es que cuando un padre no suelta a los hijos, sencillamente no le permite a los hijos vivir una experiencia. Decía Edison, cuando le preguntaron que cuántas veces se equivocó y dijo él 3,000. Y él dijo, o sea, ¿usted tuvo 3,000 equivocaciones? Él dijo, no, tuve 3,000 oportunidades de saber cómo no se hacía un bombillo. Tus hijos también tendrán, y tú debes permitir la oportunidad de saber cómo no se hacen las cosas. Pero cuando tú le aconsejas y lo sueltas, como hizo el padre con el hijo pródigo, te darás cuenta de que él volverá a ti, porque en la vida solamente encontrará el vacío y la inmundicia y la soledad de que cuando no se tiene, sencillamente no se ama. Que el amor del mundo es un amor de condiciones, pero el amor del Padre es un amor que te ama sin tú tener nada y viniendo a Él con tu vida destrozada. Pero ¿cómo, como padre, yo saco el valor de soltar? O como madre, yo saco el valor, como esa tía suya, de soltar. Porque ahí viene entonces lo que se llama miedo. Cuando tú entiendes que el soltar le permite a él vivir como tú viviste. Cuando tú permites saber a tu vida y a tu ser que lo que tú estás haciendo con la ayuda del Señor a tu hijo le favorecerá para bien. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y el permitir volar, fíjate que el águila suelta su polluelo
hasta las aves, desde alturas grandes. Y el polluelo puede no volar, pero el águila lo está chequeando, y de la única manera que el polluelo aprende a volar es si el águila lo suelta en el aire. No hay otra forma. De la única manera que nuestros hijos serán independientes es cuando nosotros le permitimos volar y cometer sus propios errores, y nosotros estar ahí, ayudándolo para que ellos puedan levantarse a través de nosotros, porque lo estamos supervisando. Una de las cosas que me decía un amigo es, cuando tú le permites a tus hijos manejar las empresas en vida, tú puedes hacer que sus errores sean menos que cuando tú lo dejas solo porque te has muerto. Cuando tú lo puedes ver, tú lo puedes ayudar más y lo puedes hacer crecer, y ellos pueden con su juventud llevar las empresas más allá de donde tú has llegado. Entonces, sobreponerse al dolor de que ese hijo se va, manejar como padre esa esposa que puede tomar decisión queriendo ayudar o viceversa. ¿Cómo yo puedo estar alerta? Nunca se debe tomar una decisión entre una pareja sin estar de acuerdo. Por ejemplo, mi esposa y yo nunca tomamos una decisión sin estar de acuerdo. En 25 años todas las decisiones son estando de acuerdo. Cuando ella no está de acuerdo, yo le digo sencillamente, ora, que el Espíritu Santo es uno y nos llevará a una sola unidad. Por lo cual, nunca debe de haber una decisión en que yo diga esto y tú digas lo otro, porque entonces se daña el proceso y no se ve una unicidad en los padres para con el hijo, porque si no hay una autoridad unida, sencillamente el hijo va a poderse orientar hacia aquel padre que no está de acuerdo con la decisión del otro, y eso entra en un conflicto con paterno hacia los hijos, y hay una lucha de poder que genera en un daño a la autoestima de ese niño. Que no es lo que queremos. Para nada. Cuando hay disciplina, la disciplina es para producir un cambio en lo que no está correcto. Dios manda la disciplina como un estilo de amar a los hijos, pero la disciplina debe de ser en amor. Por ejemplo, cuando yo permití que mi hijo saliera, yo nunca lo abandoné. Yo estuve ahí, porque no es odio lo que yo tengo para él, es amor. Amor desbordante, y por eso lo soltó. Para que él aprenda que si él quería gozar con su dinero, él iba a saber lo que costaba un papel de sanitario, un jabón, una pasta de dientes, una libra de queso, la luz y el agua y el alquiler de un apartamento que él nunca pagó. Ahora él está mansito. Él aprendió el valor de las cosas y el esfuerzo que hacen sus padres para llevarlo a donde él está. Amén. Pastor Sanford, gracias por estar hablando con Mari. Gracias a ti. Yo creo que mejor de ahí no podría estar. Gracias. De verdad que Es muchísimas gracias. Quiero decirle a los amigos televidentes que no pierdan la oportunidad de dar amor. Cuando hay que soltar, aunque duela, suelta. Dios nunca te va a desamparar y nunca te va a dejar solo. Si tú crees en lo que tú formaste, si tú estás consciente lo que tú pusiste y sembraste, te aseguro que vas a cosechar. Así que buenas noches, hasta la próxima semana, y no te olvides, el Espíritu Santo es tu compañero ideal. Hasta la próxima. Te fuiste separando despacio de todos y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver y fuiste presa fácil de tus enemigos que pronto te engañaron y caíste.
todos esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Pasas muchos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa y tu llegada espera, ya no tardes más. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy.
Esta noche tenemos en Hablando con Mari al pastor Sanford Midrano, de Iglesia de la Alabanza a Jesucristo. Sí, gracias Mari y al equipo, porque es un equipo. A Así veces es. se ve en la cámara el personaje de la televisión, pero no sabemos que hay un equipo detrás que hace que todo esto salga como sale. Y con el amor que lo hacen los muchachos, Así pastor, es, porque no lo así digo es. por cortesía, pero usted que ha estado aquí No, un ya rato, experimenté sí, que no, ¿verdad? el disfrute del halago y de lograr el objetivo de lo que tú quieres. Es así, de verdad que es lindo. El tema de esta noche es el hijo pródigo. ¿Mm? Un tema muy tratado, un tema muy predicado, pero pastor, yo le tengo a usted el reto de que esta noche lo vamos a enfocar del punto de vista no del hijo, sino del padre y de ese hermano, que de ese no se predica mucho. Porque generalmente la historia se enfoca en el deseo de aquel joven de experimentar. Una de las grandes dificultades de los seres humanos y de la juventud de hoy día es experimentar cosas que no hemos vivido. Por eso muchas veces los padres cristianos le impiden vivir etapas a los hijos que después que están en el desarrollo y donde ellos son independientes, comienzan a vivirla fuera de control, porque ya no hay supervisión cuando un estudiante está en la universidad, pero tú tienes mucha supervisión cuando está en la casa, que está en el colegio, que tienen que ser llevados por ti, pero a la hora que están en la universidad ya no hay un control. No, y que tú llevas a tu muchachito de la mano al colegio, tú le pones la ropa que tú quieres, todo va a cambiar. Y nosotros queremos impedirle a nuestros hijos vivir cosas que ellos deben vivir para que puedan elegir al Señor, no porque nosotros le imponemos a Dios, sino porque Dios es una opción de vida para ellos. Amén, porque se convierte. Pero antes de llegar ahí, porque esto, ya yo estoy viendo que esto va a ser poderoso, yo quiero enfocar y preguntar lo siguiente. El padre, cuando hablan de él, se ve que muy suavemente él cogió y le dio su herencia al hijo. Y dice, el hijo le pidió la herencia al padre y él la entregó. Y yo me ubico en ese padre que crió ese muchacho, ahí al lado, que era el más chiquito de la casa. Y que ese muchacho venga y le diga, mira, dame lo mío que me voy. ¿Cómo se sintió ese padre? ¿Lo mató? Si tú lo ves solamente desde el punto de vista, dame lo mío, es muy simple. Pero es lo que él estaba diciendo al padre, yo necesito que tú te mueras, dame lo mío. Sí, pues yo creo que lo Porque mató. el pedir la herencia en tiempo de vida era indicándole al padre, yo no quiero que tú vivas. Entonces, es la reacción del padre la que nos muestra ese padre capaz de dejar que el hijo experimente. Nosotros nos han enseñado que no podemos dejar a los hijos experimentar y los hijos experimentan en momentos difíciles donde ya no hay forma de controlarlos, como decíamos anteriormente, pero el padre permite que el hijo, ante su deseo nefasto, te voy a dejar que lo vivas. Pero, pastor, déjeme decirle este secretito a los amigos televidentes. El pastor también es terapeuta familiar. Tratamos. Sí. O sea, que conjuga muchos puntos importantes para este tema. Cuando leo la palabra, me pongo en el lugar del padre, yo soy madre, y me pongo a pensar ese padre cuando le está diciendo al hijo, toma y vete. Se hace necesario eso en ese momento, tanto ubicándolo lo que significa antiguamente y aterrizándolo al momento actual, como están estos muchachos de ahora. Fíjate, cuando tú no haces eso es la cultura latina. Los norteamericanos están educados para dejar a los hijos a los 18 años tomar sus propias decisiones. Para nosotros tan chiquitos a esa edad. A esa edad comienza la vida de cuidado de ellos, porque comienza la etapa de discotecas si no son creyentes, o de salir a la calle por encima de las horas normales que le hemos permitido durante todo el tiempo. Ahora, es ese proceso necesario. ¿Por qué? En la juventud hay una etapa que para mí es muy importante, que se llama la etapa de definición de identidad, que es desde los 12 años hasta los 18 o 20 años. Hay un problema en esa etapa y es la rebeldía del joven, que los padres generalmente no sabemos manejar porque tendemos muchas veces a pensar que el joven está en contra mía. Porque es la etapa en que tú dices azul y el joven dice verde. Tú dices 1 y él dice 5. Entonces, ¿por qué? Hay un mal necesario en la República Dominicana y es la comparación.
¿Por qué un mal necesario? ¿Cómo así? Porque desde que un muchachito nace, todo el mundo le está buscando a quién se parece. Sí, es cierto. Ay, igualito. El niño recién Igualito nacido, a su papá y no se parece a nadie porque el carajito está hinchado. pastor, pero cuando se tira la foto de la sonografía, uno ve la foto, que es una fotografía ya, y como decir, ay, esa nariz. Que no hay una esa tu cosa más boca. fea que un muchachito en una sonografía, pero nosotros siempre le buscamos parecido. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchos hijos que sí realmente se parecen a sus padres. Por ejemplo, mi hijo mayor, donde quiera que lo ven, tú eres hijo de Sanford. Entonces, esa comparación, tú eres hijo de, cuando el hijo llega a los 13, 18, 20, que está definiendo su identidad, ese hijo se va a oponer a ese padre. ¿Por qué se va a oponer a ese padre? Por una simple razón. Si yo hago lo que papá me dice, seguiré siendo Sanford. Y no me interesa. yo Y ya quiero ser yo. a mí me interesa ser Víctor, que así se llama mi hijo mayor. Entonces ellos comienzan a oponerse a la figura con la que lo han relacionado toda esa vida, no por un asunto de rebeldía, sino por una búsqueda de identidad. O sea, que ese hijo pródigo se fue porque le faltaba identidad y el padre fue sabio al dejarlo ir. Pero no solamente que le faltaba identidad, vamos a decir que sí y vamos a decir que no, pero él quería experimentar y el joven anda buscando experimentar para él saber quién es él, para tomar sus propias decisiones, para decir yo no soy papá, yo soy tal, yo soy X. Fíjate que la figura con la que más se te compara es la figura que tú tienes más conflicto en la etapa de la adolescencia. Entonces, ¿qué ocurre con los padres? Que la generalidad de los padres entran en una lucha de poder tratando de imponer a ese hijo en vez de tratar de convencerlo hacia. O sea, que el padre, cuando lo dejó ir, tomó la mejor decisión. Correcto. Usted me va a desglosar eso, pastor. ¿Le digo cuánto? Luego que regresemos de este corte comercial, ¿qué dice? Excelente. Seguimos hablando con Mari. Si deseas comunicarte con nosotros o necesitas oración, puedes hacerlo a través del número que aparece en pantalla o a través de nuestras redes sociales.